Después del turno. Bienvenidos a Después del Turno Podcast, el lugar donde las historias no son cómodas, pero tampoco deberán serlas. Aquí no vengo a contarte lo que ya sabes, vengo a hablarte de lo que nadie te contó, de historias, de leyendas, de lugares que parecen inventados, pero que existen realmente, de personajes que hicieron cosas tan grandes o tan grotescas que el mundo prefirió olvidarlos. Este es el espacio donde el trabajo termina, pero la mente apenas empieza. Así que si vienes cansado, si vienes con la cabeza llena o si solo quieres escuchar algo que te haga pensar diferente, estás en el lugar correcto. Esto es Después del Turno. Antes de comenzar, quiero pedirte un favor. Apaga tu televisor, baja el brillo de tu celular y si puedes, ponte los audífonos. Porque la historia que estás a punto de escuchar no ocurrió hace cientos de años. No ocurrió en un castillo abandonado. Ocurrió en una ciudad cualquiera entre edificios comunes, vecinos normales y personas que jamás imaginaron que convivían con uno de los asesinos seriales más infames de la historia. Existe una idea que nos da tranquilidad y es pensar que el mal tiene rostro, que podemos reconocerlo, que un monstruo se ve como un monstruo. Pero la realidad rara vez funciona así. A veces el mal te sonríe, te saluda, te sostiene la puerta y después desaparece entre la multitud como si nunca hubiera existido. Un hombre que convirtió un pequeño departamento en el escenario de una pesadilla que el mundo aún no logra comprender. Durante años caminó libremente por las calles, nadie sospechó de él, y cuando la policía finalmente entró en su departamento, la realidad superó cualquier película de terror. Esta no es una historia para glorificar a un asesino, esta es la historia de las víctimas que nunca volvieron a casa, de las señales que fueron ignoradas, y de una pregunta que sigue incomodando a psicólogos, criminólogos y policías hasta el día de hoy. ¿Cómo puede un ser humano ocultar tanta oscuridad detrás de una apariencia completamente anormal? ¿Te lo has preguntado? Tal vez tengas la respuesta. Soy Oscar, y en esta sección que llamaré Dementes Después del Turno, donde las historias más perturbadoras no buscan asustarte, buscan informarte. Imagina que llegas a tu casa después del trabajo, cierras la puerta, dejas las llaves sobre la mesa, todo está tranquilo. Afuera la ciudad sigue haciendo ruido, pero dentro de tu departamento no se escucha absolutamente nada. Tus vecinos no saben absolutamente nada. Tus vecinos no saben quién eres realmente. Tal vez te saludan en el pasillo, tal vez te han visto salir temprano al trabajo. Tal vez incluso han escuchado música detrás de tu puerta y jamás imaginarían que detrás de esa misma podrá estar ocurriendo algo que cambiaría para siempre la historia de una ciudad. Porque el monstruo que vamos a conocer hoy no caminaba por las calles buscando víctimas. Al menos no con una apariencia aterradora. Era un hombre que trabajaba, que bebía, que hablaba con otras personas, que caminaba entre nosotros y que durante años consiguió esconder una de las historias criminales más perturbadoras de Estados Unidos. 17 jóvenes, 17 vidas y una sola pregunta. ¿Cómo pudo un hombre hacer todo esto mientras el mundo seguía viéndolo como alguien aparentemente normal? Entraremos a la mente de Jeffrey Dahmer, el hombre que los periódicos llamaron el monstruo de Milwaukee. Pero antes de conocer al monstruo tenemos que conocer al hombre. Porque algunas de las historias más aterradoras no comienzan con un grito, comienzan con una puerta que se cierra. Así que, bienvenidos a Dementes Después del Turno. Apaga las luces, vamos a entrar a un lugar del que quizás no salgamos, al menos viendo la oscuridad de la misma forma. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Wisconsin.
Fue el hijo mayor de 2 hijos. Su madre fue Joyce Annette, quien se desempeñaba como instructora de teletipo y quien murió en el año 2000. Su padre fue Lionel Herbert Dahmer, quien fue un estudiante de química de la Universidad de Marquette y quien más tarde se graduaría como químico investigador, y quien murió el 5 de diciembre del año 2023, hace apenas unos años, a la edad de 87 años, de un paro cardíaco. Pero no se fue sin antes escribir un libro sobre la vida de él y su hijo Jeffrey, llamado La historia de un padre. Joyce tenía ascendencia noruega e irlandesa y Lionel tenía ascendencia alemana y galesa. Algunos medios y personas allegadas a Dahmer sugieren que fue un niño bien criado y consentido por sus padres, pero otros opinan lo contrario. Lo que sí se puede decir es que un asesino serial jamás tiene una niñez tranquila, sin traumas. Y eso estamos a punto de descubrirlo. Cuando Lionel Dahmer, padre de Jeffrey, entró en el primer curso en la universidad para seguir sus estudios, su esposa se sentía sola la mayor parte del tiempo, estando en casa. Joyce era una mujer hipocondríaca y con depresión, una mala señal para criar a un niño sola, ya que, al igual que su hijo, ella también requería atención. Y lejos de cuidar de su hijo, ella pasaba mucho tiempo en su cama. Y en una ocasión intentó quitarse la vida con neprobamato, un tipo de medicamento antidepresivo y ansiolítico. En consecuencia, ninguno de los dos padres dedicaba tiempo a su hijo, quien años después aseguró que fue en la edad donde más inseguro y con miedo se sentía. Al no tener amor de su familia, quien solo describía peleas y discusiones todo el tiempo entre sus padres durante sus primeros años. Se sentía al no tener amor de su familia, quien solo describía peleas y discusiones todo el tiempo entre sus padres durante sus primeros años. Dahmer era un niño notablemente enérgico y alegre, a pesar de la poca atención que tenía de sus padres. Dahmer era un niño aparentemente normal. Sin embargo, esto cambió curiosamente después de una doble operación de hernia. Esto antes de sus 10 años. En la primaria, Jeffrey era considerado tranquilo y tímido. Tiempo después, una de sus maestras detectó signos de abandono en Dahmer, debido a la ausencia de su padre y de su madre por su enfermedad y de su padre por el trabajo y los estudios, que con el tiempo aumentó al quedar embarazada nuevamente. Pero al igual que muchos, solo lo ignoró. Pero a pesar de esto, Dahmer tenía un pequeño grupo de amigos, muy selecto. En octubre de 1966, la familia se mudó a Dollingstown, Ohio. Cuando Joyce dio a luz en diciembre, Jeffrey pudo elegir el nombre de su pequeño hermano y eligió llamarlo David. Y justo en ese año, Lionel terminó su carrera y empezó a trabajar como químico analítico en la cercana de Akron. Ahora, desde muy temprano Dahmer manifestó su interés por los animales muertos, fascinación que pudo haber empezado cuando tenía 4 años y vio a su padre sacar huesos de animales debajo de la casa donde vivían. Según Lionel, a Dahmer le gustaba el sonido que hacían los huesos, tal vez al romperse o al chocarlos unos con otros, y supuestamente empezó a preocuparse más por los huesos. De vez en cuando, cuando buscaba más alrededor de su casa y abajo y exploraba animales vivos para descubrir dónde se encontraban sus huesos. En el 68 se mudaron nuevamente, esta vez al municipio de Bath, en el condado de Summit, también en Ohio. El tercer hogar en 2 años para Dahmer, pero el 6º lugar para los padres. Este hogar se encontraba en un terreno de 1 acre y medio bosque, con una pequeña cabaña a poca distancia, donde Dahmer comenzó a coleccionar insectos grandes, como libélulas y polillas, así como esqueletos de animales pequeños, como ardillas y otros más. Algunos de estos los conservaba en frascos de formol, comúnmente conocido como
como un líquido para conservar ciertas pieles y obviamente huesos. Y estos los conservaba en su cabaña. 2 años más tarde, durante una cena en la que la familia se encontraba cenando pollo, Dahmer le preguntó a su padre qué pasaría si los huesos de estos los colocara en lejía, también conocida como cloro. Esta se utiliza, es como conocemos cloro, es para desinfectar y capaz de destruir virus, bacterias y hasta los hongos. Lionel, complacido por lo que creía que era una mera curiosidad científica de su hijo, le enseñó cómo blanquear y conservar de forma segura los huesos de los animales y hasta de los humanos. Y con esto Jeffrey incorporó estas técnicas de conservación a su colección de huesos. Asimismo comenzó a recoger animales muertos, incluso atropellados, que diseccionaba y enterraba junto a la cabaña. Y no sé, tal vez como forma de juego o ritual o simplemente porque se le hacía gracioso. Dahmer colocaba ocasionalmente los cráneos sobre cruces improvisadas. Según un amigo, Dahmer le explicó que tenía curiosidad por saber cómo los animales se encastraban. En una ocasión, en 1975, Dahmer decapitó el cadáver de un perro antes de clavar el cadáver a un árbol. Y escucha esto. Empaló el cráneo en un palo en el bosque detrás de su casa. Para más tarde, y escucha bien, invitaba a un amigo a su exposición y decía que lo había encontrado, que solamente había encontrado los restos del animal por casualidad. Ese mismo año que Lionel enseñó a su hijo cómo conservar los huesos, su madre Joyce empezó a aumentar su consumo diario de ansiolíticos, laxantes y píldoras para dormir, lo que minimizó aún más su contacto con su esposo y con sus 2 hijos, ahora 2. Con el paso del tiempo, Dahmer entró al Instituto Rever. Ahí fue visto como una paria, o sea que fue excluido, fue visto como inferior y que no creían que fuera igual a los demás. A los 14 años, Dahmer empezó a beber alcohol y mucha cerveza durante el día, y esta misma la ocultaba dentro de su chamarra grande que llevaba a la escuela. En una ocasión, Jeffrey fue descubierto por su compañero bebiendo whisky en una clase matutina, y Dahmer solo le dijo que estaba tomando su medicamento. Aunque era poco comunicativo, Dahmer era visto por el personal de la escuela como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó poco tiempo en la banda del instituto. Cuando Dahmer tocó la fase más difícil para todo ser humano, es decir, la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. Pero no se lo dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia tuvo una breve relación con otro adolescente, pero según Jeffrey, nunca tuvo relaciones con él. Pero lo que sí admitió fue que empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina completamente sumisa, a principio o a mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y el torso como foco de su fantasía, que se fueron entrelazando con la disección que le practicaba a los animales. Cuando tenía 16 años, Dahmer concibió la fantasía de dejar inconsciente a un joven corredor que le resultaba atractivo y luego hacer uso sexual de su cuerpo. En una ocasión, Dahmer se escondió entre los arbustos con un bat de béisbol para acechar a este hombre. Sin embargo, ese día que Dahmer acechaba al joven, él no pasó por allí. Dahmer admitió tiempo después que este fue su primer intento de atacar y someter a una persona. Entre sus compañeros, Dahmer se convirtió en una especie de payaso de la clase, que a menudo organizaba bromas que con el tiempo le llegaron a conocer como hacer un Dahmer. Estas incluso incluían bailar y simular ataques epilépticos o parálisis. Esto en la escuela o en las tiendas locales. En ocasiones, Jeffrey lo hacía por dinero para seguir comprando más alcohol. En el 77, Jeffrey decayó más aún en sus calificaciones, por lo que sus padres contrataron a un profesor particular, pero sin ningún éxito.
También en ese tiempo sus padres de Dahmer intentaron salvar su matrimonio, asistiendo a sesiones de asesoramiento, pero no funcionó. Ellos siguieron discutiendo con frecuencia. Después Leonel descubrió que su esposa lo había engañado y él decidió pedir el divorcio, y así pasó, por lo que se lo contaron a sus hijos. Leonel se fue de su casa a vivir a un hotel en 1978. En mayo de ese mismo año, Dahmer se graduó en el instituto. Una semana antes de su graduación, uno de sus profesores observó a Dahmer sentado cerca del estacionamiento de la escuela, bebiendo varias latas de cerveza. Cuando el profesor amenazó con denunciar el asunto, Dahmer le dijo que tenía problemas en casa y que el orientador sabía. En ese mismo tiempo, la madre de Dahmer y sus hermanos se mudaron de casa a Chippewa Falls, igual en Wisconsin. Dahmer, con 18 años cumplidos, se quedó con su padre. Obviamente se divorciaron en 1978 y Joy se quedó con su hijo menor. Así que Leonel tenía que pagar una pensión alimenticia para su hijo menor, ya que Dahmer se había quedado con su padre. Y aquí es donde empezó a salir el monstruo que por muchos años se empezó a formar dentro de Jeffrey y cobró su primer víctima. En 1978 la víctima es Stephen Hitch. 3 semanas después de la graduación, el 18 de junio, Dahmer recogió a un joven de casi 19 años, Stephen Mark Hitch. Jeffrey atrajo a Stephen a su casa con el pretexto de tomar unas cervezas. Stephen estaba pidiendo un ride o un aventón, esto en la carretera, con el objetivo de llegar a un concierto de rock en Chippewa Light. Aceptó acompañar a Jeffrey a su casa sin saber lo que realmente le esperaba. Según Jeffrey, la visión de Stephen, sin playera a un lado de la carretera despertó sus sentimientos sexuales. Aunque cuando Stephen empezó a hablar de chicas, sabía que si se le insinuaba cualquier cosa, Stephen se alejaría. Tras hablar varias horas y tomar cerveza y escuchar música, Stephen comenzó a desesperarse y se quería ir. Y yo no quería que se fuera. Eso fue lo que dijo Jeffrey. Por lo que lo golpeó con una mancuerna de 4 kilos. Más tarde declaró que golpeó a Stephen varias veces mientras estaba sentado en una silla. Cuando Stephen cayó inconsciente, Jeffrey lo estranguló hasta matarlo. Y con la misma barra después de la mancuerna, le quitó la ropa, pero no antes de tocar su pecho de Stephen y masturbarse sobre su cadáver. Al día siguiente, Jeffrey diseccionó a Stephen en su sótano, para más tarde enterrar los restos en una tumba poco profunda en su patio trasero. Semanas después, desenterró los restos y separó la carne de los huesos. Disolvió la carne en ácido y después tiró los residuos por la coladera. Lo que hizo después fue triturar los huesos con un martillo y los esparció por el bosque que había detrás de su casa. 6 semanas después del asesinato de Stephen, el padre de Dahmer y su prometida volvieron a casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. Ese mismo mes, Jeffrey se matriculó en la Universidad Estatal de Ohio con la esperanza de estudiar negocios. Pero lejos de estudiar y esforzarse, Jeffrey hizo todo lo contrario, reprobando todas las materias. Solo una materia le gustaba: prácticas de rifle, en la que obtuvo éxito. Jeffrey se pasaba la mayor parte del tiempo alcoholizado. Una vez llegó Leonel, su padre, a visitarlo y encontró en su dormitorio muchas botellas de alcohol vacías, lo que es completamente normal en una universidad para un adolescente, pero en este caso no para Jeffrey. A pesar de haber pagado por adelantado el segundo trimestre, Jeffrey abandonó la universidad después de solamente 3 meses.
En enero del 79, por orden de su padre, Jeffrey se enlistó en el ejército de Estados Unidos. Realizó el entrenamiento básico en el fuerte McAllen en Anniston, Alabama, antes de formarse como especialista médico en el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde varias veces fue sorprendido borracho, y en una ocasión Jeffrey fue golpeado fuertemente por sus compañeros del pelotón, ya que fueron fuertemente castigados por la insubordinación de Jeffrey. El 13 de junio del 79, Jeffrey fue desplegado a Bonholder, Alemania Occidental, donde sirvió como médico de combate en el 2º Batallón del Regimiento 68 Blindado de la 8ª División de Infantería. Según informes del ejército, Jeffrey era un soldado ligeramente bueno y productivo, pero debido a sus problemas con el alcohol, Jeffrey fue dado de baja en el 81. Pero hasta eso recibió una baja honorable, ya que sus superiores no creían que los problemas de Jeffrey dentro del ejército le afectarían en la vida civil. Una vez más, alguien se equivocó. El 24 de marzo del 81, Jeffrey fue enviado a Fort Jackson, Carolina del Sur, para ser interrogado, y se le dio un boleto de avión para viajar a cualquier parte del país, a donde él quisiera, pero no quiso regresar con su padre, así que viajó a Florida para valerse por sí mismo, y consiguió un trabajo en delicatessen, una tienda de bocadillos, y asimismo con su salario alquiló un departamento, pero volvió a lo mismo, a su alcoholismo, y dejó de pagar la renta, y tener problemas en su trabajo, donde tiempo después fue despedido y echado del departamento por falta de pago. Así que no tuvo de otra que hablarle a su padre para que lo dejara volver con él a Ohio, justo en ese mismo año. Tras su regreso a Ohio, Jeffrey vivió unos días con su padre y su madrastra. Él mismo pidió que le dieran tareas para mantenerse ocupado. Pero lejos de funcionar, todo esto solo empeoró. Dahmer fue arrestado por estar borracho en la calle y le dieron una multa de $60 y 10 días de prisión. Lionel, el padre, intentó meterlo en rehabilitación, pero tampoco funcionó. Y es aquí donde pienso que fue donde todo empeoró para Jeffrey. Él fue enviado a Wisconsin a vivir con su abuela, lugar que le daría el sobrenombre del carnicero de Wisconsin. Tiempo después, su padre creía que su abuela, un familiar cercano y que lo quería, lo ayudaría en su proceso de ser mejor persona. Pero el monstruo apenas saldría. En un principio, Jeffrey tuvo buena convivencia con su abuela. Ayudaba en las tareas del hogar, asistía a misa cada 8 días, hasta encontró un trabajo estable como flebotomista. Es decir, tomaba muestras médicas y trabajaba con pacientes, donde duró más de 10 meses. Pero su alcoholismo no se iba, y eso era el principio del problema. Así que fue despedido de su empleo. Eso fue en el 82, y ahora estaba sin empleo, y estuvo así por 2 años. ¿Cómo vivió? Pues gracias al dinero de la abuela. Antes de ser despedido, Jeffrey fue arrestado nuevamente, esta vez porque estaba exhibiéndose desnudo en un parque donde había mujeres y niños. Y fue condenado y multado con $50. Para 1985, Jeffrey encontró otro empleo en una fábrica de chocolates de Ambrosia en Milwaukee, donde tenía un horario nocturno de 11 a 7, descansando únicamente los sábados. Una vez tuvo un pequeño encuentro con un hombre dentro de la biblioteca. Este le propuso hacerle una felación, jalársela, ahí mismo, y esto despertó sus instintos de Dahmer, que hasta ahora estaban más o menos dormidos. Pero este encuentro lo llevó a visitar bares y baños gays, y también bibliotecas.
También robó un maniquí de una tienda que usaba para darse placer en su habitación, pero su abuela lo descubrió y le dijo que tirara eso. Cuando no quiso, su abuela lo hizo por él, lo que enfadó mucho a Dahmer. Pero tranquilo, su abuela estuvo bien. A finales del 85, Dahmer empezó a frecuentar estos baños, lugares en los que decía que eran lugares de relax. Durante sus encuentros sexuales, Jeffrey se enojaba porque sus parejas se movían, así que comenzó a drogar a sus víctimas. Según Dahmer, se entrenó para ver a sus víctimas como objetos de placer, en lugar de personas. Por eso en el 86 empezó a drogar a sus acompañantes con licor y somníferos. Y así esperaba que se durmieran para tener completo control de sus víctimas. ¿Y cómo conseguía los sedantes? Pues le decía a los médicos que los necesitaba para aguantar su turno de noche en la fábrica. Pero el tiempo en los baños se le terminó a Jeffrey, ya que fue vetado del lugar por el dueño y el administrador, diciéndole frente a su próxima víctima que ya iba entrando con él, que se alejara de él, porque él los drogaba, refiriéndose a Jeffrey, y los dejaba ahí. Más de 12 hombres fueron abusados por Dahmer en los baños. Al menos ese es el registro que se tiene. Esto hizo que Dahmer llevara a sus víctimas a los hoteles para hacer lo que a él le gustaba. Tiempo después de que lo vetaran de los baños, Jeffrey leyó el periódico y ahí vio la noticia del funeral de un hombre de 18 años y pensó en robar el cadáver recién enterrado. Pero cuando lo estaba haciendo, abandonó el plan porque según él, el suelo estaba muy duro y abandonó el plan. Obvio, esto lo haría para tener el cadáver en su casa y así hacer lo que ya te imaginas. El 8 de septiembre del 86 fue arrestado por tener conductas lujuriosas frente a 2 niños. Es decir, este cabrón se la estaba jalando frente a 2 menores. Jeffrey lo negó y dijo que solo estaba orinando, pero no le creyeron. Después admitió el delito y con eso le cambiaron los cargos y fue sentenciado a 1 año de libertad condicional y a tener terapia. El 20 de noviembre del 87, Jeffrey, que aún vivía con su abuela, se relacionó con un hombre de 25 años, Steven Tuomi, en un bar, y este lo convenció de ir a un hotel, el Hotel Ambassador, creo que así se dice. Allí, Jeffrey alquiló una habitación, pero según Dahmer no quería asesinarlo. Según solo quería dormir a su lado y tocarlo mientras dormía. Pero cuando despertó, en la mañana encontró a Tuomi muerto, con el pecho aplastado lleno de moretones y con sangre saliendo de su boca. Y se dio cuenta de que sus puños y su antebrazo estaban morados, los de Dahmer. Estaban golpeados y obviamente por la pelea que tuvo con Tuomi. Después informó que no recordaba nada de lo que pasó. Claro, cuando finalmente fue arrestado. Y solamente dijo que no podía creer lo que había pasado. Confesó que para desaparecer el cuerpo de Tuomi, Jeffrey compró una maleta, metió el cuerpo para después salir del hotel y regresar a su casa de su abuela. Allí esperó 1 semana con el cuerpo en el sótano, para después empezar a separar el cuerpo, piernas, brazos y todo lo demás. Comenzó a separar la carne de los huesos, en filetes, para después cortar pedazos pequeños y así poder manipularlos. Y obviamente pues poderlos tirar a la basura en ese momento, a excepción de la cabeza, la cual conservó para su autoplacer. Esto 2 semanas más después del asesinato. El motivo, pues quería conservar el cráneo para sus fantasías, así que colocó la cabeza dentro de un frasco con lejía, es decir, cloro y Soilex, un detergente industrial, y así poder solo quedarse con el cráneo limpio.
pero esta mezcla hizo que el cráneo se debilitara y comenzó a desbaratarse, así que Jeffrey lo deshizo con un martillo y lo tiró, como hizo con los otros huesos. 2 meses después, Jeffrey conoció a un joven de 14 años, un nativo americano llamado James Dodds Tator, o Tator, como le digan, que se ganaba la vida mediante la prostitución. Jeffrey lo llevó a su casa ofreciéndole $50 donde lo drogó y abusó de él para después llevarlo a su sótano, donde hizo lo mismo que con Tuomi, exactamente lo mismo. Y lo mismo hizo con su cráneo, y de igual manera empezó a desbaratar los químicos y lo pulverizó con su martillo. El 24 de marzo del 88, Jeffrey conoció a otro joven llamado Richard Guerrero, afuera de un bar gay. Él lo convenció para llevarlo a su casa. Jeffrey le ofreció $50 y Richard accedió. Pensó que solo pasarían una noche juntos, pero Jeffrey lo drogó y lo estranguló con una correa de cuero para después tener sexo oral con el cadáver. Y como con las otras víctimas, Jeffrey hizo lo mismo, dejando el cráneo como su trofeo. Esta vez lo conservó varios meses, para después pulverizarlo con su martillo. Y pensarás que tal vez tomó un descanso o un tiempo, ¿no? Apenas su racha comenzaba. El 23 de abril de ese mismo año, Dahmer llevó a otro joven a su casa y le ofreció un trago. Pero él no bebía, así que le ofreció otra cosa, un café. Y el joven aceptó, pero el café obviamente tenía sedante. El joven lo tomó y comenzó a marearse. Cuando Jeffrey intentó atacarlo, fue interrumpido por su abuela, quien preguntó que si era él y con quién estaba. Jeffrey dijo que estaba con un amigo y que estaba algo ebrio, así que su abuela se involucró, salvándole la vida al joven. Jeffrey lo llevó al hospital del condado. Gracias a la abuela, él se salvó. En septiembre del 88, la abuela de Jeffrey le pidió que se mudara de su casa, ya que ya no toleraba el mal olor que salía de la casa, en especial de su sótano y de la habitación de Dahmer. Y obviamente de las coladeras, porque ahí tiraba todo. Y aún más importante, su abuela quería que se fuera porque no dejaba de meter hombres a su casa cada noche y ebrio. Así que Jeffrey se tuvo que mudar a una de sus últimas casas, un pequeño departamento en la habitación del 808 en la calle 24 Norte, mudándose allí el 25 de septiembre. Pero como Jeffrey no podía detener sus ganas de seguir matando, 2 días después fue detenido por llevar a un joven muy pequeño de 13 años y drogarlo para posteriormente intentar abusar de él. Lo llevó a su casa con el pretexto de tomarle unas fotografías desnudo. Gerald Boyle, un abogado de la región que fue contratado por el padre de Jeffrey para defenderlo, a petición de su abogado, Jeffrey se sometió a una serie de exámenes psicológicos, donde dio como resultado que Jeffrey albergaba profundos sentimientos de alienación, es decir, que ya no podía controlar lo que hacía. Meses después, en otra sesión, Jeffrey dio como resultado que era un individuo impulsivo, desconfiado y enojado, porque no había podido lograr absolutamente nada. Un agente reveló que en el 87 Dahmer dio como resultado que sufría un trastorno de esquizoide de la personalidad. Y así, Jeffrey se declaró culpable de los cargos de agresión sexual en el 89, pero la sentencia fue suspendida hasta mayo. Jeffrey, como era obvio, por estos asuntos se ausentó de su trabajo por 10 días. Tal vez como una maldita jugada del destino a favor de Jeffrey, 2 meses antes de su sentencia por la agresión,
Jeffrey asesinó a su quinta víctima, un aspirante a modelo llamado Anthony Sears, a quien conoció en un bar gay el 25 de marzo del 89. Según Jeffrey, esta vez él no quería asesinar al joven. Es más, ni siquiera estaba buscando a alguien. Según él, dijo Dahmer que el joven se acercó a él antes de que cerrara el bar y decidieron ir a su casa de su abuela, donde los dos se practicaron sexo oral. Después Jeffrey lo drogó y lo estranguló. Aún vivía con su abuela. Esto fue tiempo antes de haberse mudado, porque tuvo que regresar a casa de su abuela cuando fue condenado y vivía en ese departamento. Después hizo lo mismo que con las otras víctimas, pero esta vez la diferencia fue que guardó la cabeza y sus genitales en acetona, porque el joven Sear lo consideraba atractivo. Guardó los restos en una caja que guardaba en su casillero del trabajo y después, cuando se mudó a su departamento, se los llevó de recuerdo. El 23 de mayo del 89, Jeffrey fue condenado a 5 años, pero de libertad condicional, y a 1 de reclusión en el centro penitenciario, con permiso de trabajar a fin de que pudiera conservar su empleo. También se le obligó a registrarse como un delincuente sexual. 2 meses antes de su salida programada del trabajo, Jeffrey inició su libertad condicional de 5 años. Cuando fue liberado, se fue un tiempo con su abuela. Para mayo de 1990 se mudó a los departamentos de Oxford, situados en la calle 25 Norte de Milwaukee, una zona conocida por su índice de criminalidad muy alto. Pero justo era el único lugar que le quedaba cerca a su trabajo. Y ahora, hagamos un recuento del desmadre que hizo Jeffrey entre el 78 y 1991. Asesinó a 17 jóvenes. 12 fueron asesinados en su departamento de la calle Norte 25 y 3 víctimas más fueron asesinadas en la casa de su abuela. Su primera víctima fue asesinada en casa de sus padres, en Ohio, y la segunda en el Hotel Ambassador de Milwaukee. Un total de 14 víctimas permanecían en las minorías vulnerables y 9 de ellas eran negros. Pero Dahmer decía que no era por el racismo, solamente lo hacía porque consideraba que tenían un físico potencial. Todo esto fue confirmado por especialistas forenses independientes sobre la selección de víctimas de Jeffrey, y decía que las víctimas compartían una similitud morfológica, y decían que Jeffrey se sentía atraído por un tipo de cuerpo en específico. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas por estrangulamiento, después de haber sido drogadas con sedantes, a excepción de 2 de ellas, una que fue golpeada hasta la muerte y la otra estrangulada y golpeada. A 3 de sus víctimas asesinadas, Dahmer les agujeró el cráneo. Sí, les agujeró el cráneo. Les inyectó ácido clorhídrico, más tarde agua hirviendo, en los lóbulos frontales, en un intento por dejarlos sumisos, según él, y que estuvieran solamente para él, algo así como un zombie. El 22 de julio, la historia estaba a punto de cambiar. Su última víctima, Tracy Edward, logró escapar esposado. La policía lo vio en la calle y decidieron investigar. Fueron hasta el departamento de Jeffrey. Este se encontraba nervioso y dijo que él y su novio estaban jugando, pero la víctima decía que eso no era cierto. Así que decidieron entrar, y cuando lo vieron encontraron una escena de terror. Descubrieron fotografías de cadáveres, sangre y varias partes de cuerpos humanos. Ahí fue detenido de inmediato. Al seguir revisando con más apoyo policial, en su departamento encontraron una cabeza humana en el refrigerador, 2 bolsas en el congelador que contenían un corazón humano y unos genitales. En su habitación se encontraron 5 cráneos y diversos objetos como cuchillos, sierras y martillos.
así como fotos detallando el proceso de desmembración de sus víctimas. En un cajón se encontró un esqueleto completo, con los huesos limpiados con cloro, una cabellera disecada y un tambo de 260 litros lleno de ácido, con 3 torsos y más partes humanas. Los psiquiatras que lo atendieron le dijeron que estaba enfermo, por lo que se declaró culpable con atenuantes de enajenación mental para ser condenado a una cárcel especial para enfermos mentales. Pero el atenuante fue rechazado después se declaró inocente. Pero cuando vio que había muchas pruebas contra él, cambió su declaración. El jurado lo declaró mentalmente sano y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas. Fue enviado al Instituto Correccional Columbia en Portage, Wisconsin, y ahí fue entrevistado por el perito en perfiles criminales del FBI, Robert Ressler. Y aquí te quiero platicar un poquito de quién era Robert Ressler. Este agente del FBI fue uno de los creadores de perfiles psicológicos de delincuentes en los años 70, y a menudo se le acredita el término asesino serial, aunque realmente ese término es de origen alemán, acuñado en 1930 por el investigador de Berlín R. Jenner. Pero bueno, el agente Robert consideró que para la defensa de la sociedad y el condenado tenían que permanecer encerrado durante el resto de su vida. También destacó que debía ser internado en un hospital psiquiátrico y no en una cárcel común, debido a que era un enfermo mental, pero que también a veces podía estar completamente cuerdo. Así que parecía que no estaba tan loco. Jeffrey, en una entrevista policial, admitió haber practicado canibalismo y devorado parcialmente los bíceps de una de sus víctimas, así como también confesó que se masturbaba en los restos de sus víctimas y las cabezas dentro de su refrigerador que aún conservaban la piel. Que las cabezas que estaban en su refrigerador y que aún conservaban la piel eran de sus últimas 3 víctimas. Y ahora te hablaré de lo que más inquieta a la psicología, en general a todo aquel que como tú y como yo disfrutamos de estos temas, y no porque alabemos a este tipo de monstruos. Nos interesan porque los seriales están más cerca de lo que pensamos y aún no lo sabemos. Los estudios que se realizaron han llegado a la conclusión de que Dahmer compartía varias similitudes con otros asesinos en serie. A la hora de cometer los asesinatos, Dahmer seguía ciertos protocolos, por así decirlo, o tenía una guía. Cuatro puntos para ser exactos. El número 1, buscaba víctimas vulnerables, débiles y sumisas para poder mantener el control. 2, tuvo una infancia complicada como la mayoría de los asesinos en serie, tenía una familia fracturada y obviamente se sentía solo y abandonado, algo que también veía en sus víctimas cuando las elegía. 3, aparentaba ser completamente normal, guardaba su comportamiento y trataba de pasar desapercibido. Es decir, era amable con los que podía. Una de las principales características de los asesinos en serie es la falta de empatía. Jeffrey no sentía ningún tipo de empatía ni compasión hacia sus víctimas, pues encontraba mucho placer al cometer sus delitos. Durante el juicio de Dahmer en el 1992, los peritos psiquiátricos reiteraron que Jeffrey padecía diversos trastornos mentales que podrían ayudar a explicar el por qué cometió sus crímenes. Según los informes, los especialistas psiquiátricos, Jeffrey padecía necrofilia, es decir, una parafilia caracterizada por la atracción sexual hacia los cadáveres. Palabra del griego que significa necros, cadáver o muerto, y filia, amor o atracción. También tenía trastorno límite de la personalidad. Esto se refiere a un trastorno psicológico severo y frecuente que se vincula con un grave deterioro funcional y un elevado índice de suicidio. También se relaciona a la inestabilidad emocional, temor a ser abandonado y comportamiento impulsivo.
Y la última enfermedad, el alcoholismo. Jeffrey bebía a diario, como desayuno, como comida, como su cena era el alcohol. Eso era algo muy complicado para él. Ahora, tengo unos datos extras que tal vez alguien más te los daría en un Patreon o en un exclusivo. 2 soldados afirmaron haber sido abusados por Dahmer mientras estaba en el ejército. En el año 2010, uno de ellos declaró que Jeffrey lo había abusado repetidamente durante 17 meses, mientras fueron desplegados en Alemania, y otro soldado declaró que Jeffrey abusó de él dentro de un camión blindado. Sin embargo, Jeffrey declaró en 1991 que jamás mantuvo relaciones con ninguno de sus compañeros del ejército mientras estuvo en Alemania. Pero nadie le creía. Y aquí te cuento algo que pudo cambiar toda esa historia y pudo haber salvado la vida de varios hombres a tiempo. En una ocasión, el padre de Jeffrey observó una caja en la habitación de Dahmer cuando aún vivía con su abuela. Cuando le pidió a Jeffrey que le abriera, Dahmer se puso a la defensiva y se enojó mientras afirmaba que solo tenía revistas para adultos y le dijo: "No puedo tener 1 metro cuadrado de privacidad". Después prometió abrirlas al otro día, y así fue, obviamente cambiando la cabeza humana que estaba en esa caja por las revistas, y así calmando a su padre. Jeffrey pasó a la inmortalidad de la peor manera y al cine de la mejor manera. En el 2003 se estrenó su película Secretos de Vida. En el 2002 la película bibliográfica fue estrenada, Raising Jeffrey Dahmer. Fue estrenada en el año 2006. En el 2012 fue estrenado el documental independiente Jeffrey Dahmer Files, y aquí presentaban entrevistas con la vecina de Jeffrey, Pamela Bass, y con el detective. En la película El Demoledor, con Sylvester Stallone y Wesley Snipes, hacen mención sobre que Jeffrey Dahmer es uno de los delincuentes que está criogenizados en esa prisión. Y en Netflix, obviamente, pero no en la serie de Dahmer, sino en la serie de American Horror Story, La Noche del Diablo. También en la serie animada de South Park, titulado Infierno en la Calle 2006. Allí muestran una parodia de los 3 chiflados usando a 3 asesinos seriales: Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y Ted Bundy. Y por supuesto la serie más famosa de Netflix, donde el mundo moderno conoció a Dahmer, el monstruo de Jeffrey Dahmer. Y así fue como el mundo conoció a uno de los asesinos más prolíficos, que fue apodado como el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee. Cualquiera horrible. Finalmente, el 28 de noviembre de 1994, y digo finalmente porque creo que fue lo mejor, Jeffrey fue asesinado a golpes con una pesa del gimnasio de la prisión, algo como una especie de karma. Su asesino fue otro reo que tenía esquizofrenia llamado Christopher Scarver. Algo religioso su compañero, pero con mucha esquizofrenia. Y así fue como terminó la vida de Jeffrey, la vida de un hombre y la vida de un monstruo. Durante casi 13 años, Jeffrey Dahmer consiguió ocultar una realidad que con el tiempo terminaría estremeciendo a todo Estados Unidos. Mientras la vida seguía su curso a su alrededor, él llevaba consigo un secreto que nadie alcanzaba a imaginar. 17 jóvenes entraron en su historia y ninguno salió de ella con vida. Pero quizás lo más perturbador de este caso no sea solamente lo que Dahmer hizo, sino cuánto tiempo consiguió mantenerlo oculto.
Porque cuando pensamos en un monstruo, imaginamos algo que podemos reconocer inmediatamente, algo que nos advierte, que nos dice aléjate, huye. Pero Dahmer no encajaba en esa imagen, y esa precisamente es una de las partes más inquietantes de su historia. No parecía un personaje de una película de terror, era un hombre real, con una vida extremadamente ordinaria. Y detrás de esa apariencia existía una realidad completamente diferente. Y hoy conocemos el final, sabemos quién era, sabemos lo que ocurrió en aquel apartamento de Milwaukee. Pero en aquel momento, las familias de las víctimas no tenían esas respuestas, solo tenían una persona que no regresó a casa, un teléfono que no volvió a sonar, una habitación que permanecía vacía y una pregunta que durante años quedaron sin respuestas. Dahmer murió en prisión en 1994. Tenía 34 años. Su historia terminó, pero las vidas que destruyó habían terminado mucho antes. Y quizás esa sea la verdadera razón por la que seguimos hablando de este caso. No para convertir al asesino en una leyenda, no para admirarlo, no para justificarlo, sino para recordar que detrás de cada número había una persona, un hombre, una familia, una vida. Porque los asesinos pueden convertirse en películas, en documentales, en libros, en personajes interpretados por actores, pero las víctimas nunca fueron personajes, fueron personas reales. Y merecen ser recordadas como tales. Así que cuando termine este episodio, quizá no recuerdes solamente el nombre de Jeffrey Dahmer. Quizá recuerdes también que hubo 17 personas cuya historia fue interrumpida y que detrás de cada crimen siempre existe una vida que no volvió a continuar. Esto fue Dementes después del turno. Hay historias que se cuentan para entretener y hay historias que se cuentan para no olvidar. Yo soy Oscar. Gracias por ver el video. Si te gustó, dale like, comparte. Eso me ayudaría mucho. Déjame tu comentario. Déjame saber qué piensas sobre este caso. Estaré gustoso de leerte. Sígueme en Después del Turno Podcast en YouTube, Facebook y en TikTok. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del turno.